Mi nombre es Samuel Burke, y esta es la historia de mi último viaje. No era mi intención quedarme en los libros de historia, ni ser recordado por esta tragedia, pero a veces el destino toma decisiones por nosotros. Todo empezó en abril de 1912, cuando subí al Titanic en busca de un nuevo comienzo. Creí que me esperaba América. Pero lo que me esperaba era el fondo del Atlántico. El Titanic, un símbolo de lujo y avance tecnológico, era el barco más grande y lujoso jamás construido, conocido como insumergible. Medía 269 metros de largo y desplazaba más de 52.000 toneladas. Construido por Harland and Wolff en Belfast, contaba con características que incluían un gimnasio, una piscina y varios restaurantes. De hecho, se decía que su comedor de primera clase rivalizaba con los mejores restaurantes de París. Yo no era más que un pasajero de tercera clase, uno entre miles. No me importaba. Para mí, el Titanic representaba esperanza. Pero también, aunque no lo sabía entonces, iba a convertirse en mi tumba. A pesar de su diseño impresionante, el Titanic presentaba vulnerabilidades. Su estructura contaba con 16 compartimentos estancos, que teóricamente lo mantenían a flote si se inundaban hasta 4 de ellos. Sin embargo, el impacto con el iceberg comprometió su integridad, inundando varios de estos compartimentos y llevándolo hacia su eventual hundimiento. Mi camarote era pequeño, compartido con otros hombres que, como yo, soñaban con empezar de nuevo. Había más de 700 pasajeros en tercera clase, muchos huyendo de la pobreza en Europa. No teníamos lujos, pero no los necesitábamos. Lo único que importaba era llegar a América. Nos sentíamos afortunados, sentados en ese gigante de hierro que parecía imbatible. A veces, caminaba por las cubiertas, mirando hacia arriba. Los pasajeros de primera clase vivían en un mundo diferente. Camarotes con muebles de caoba, salones llenos de arte, candelabros que brillaban como si el barco fuese un palacio flotante. Me preguntaba si alguna vez habían conocido el miedo o la incertidumbre. Mientras tanto, nosotros, los de tercera clase, estábamos lejos de todo eso, en un mundo completamente distinto dentro del mismo barco. La noche del 14 de abril, sentí algo en el aire. El océano estaba en calma, casi como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. No había viento, solo silencio. El Titanic avanzaba a casi 22 nudos, demasiado rápido para la densa niebla. Y en esa oscuridad infinita, había algo más. Algo que no podía ver, pero que sentía. Entonces lo vi. Una sombra en la distancia. Un iceberg, inmenso y cruel, esperándonos como un depredador. La tripulación no lo vio hasta que fue demasiado tarde. Todo pasó en cuestión de segundos, pero el tiempo se sintió eterno. El Titanic había chocado con el iceberg. El impacto fue leve en mi parte del barco. Apenas un sacudón. Al principio, nadie parecía alarmado. Algunos hasta bromeaban. Pero había algo en el aire. Una sensación de peligro que no podía ignorar. Los oficiales sabían lo que nosotros aún no. El Titanic, ese gigante insumergible, estaba herido de muerte. El iceberg había abierto su vientre, y el agua se colaba con una rapidez aterradora. De los 16 compartimentos estancos, 5 estaban inundados. El Titanic no estaba hecho para soportar eso. Corrían rumores por los pasillos. El Titanic se estaba hundiendo. No quería creerlo, pero cuando vi a la tripulación correr de un lado a otro, la realidad se impuso. El miedo se apoderó de mí. No había suficientes botes. Lo supe en cuanto vi los primeros preparativos. Solo había espacio para 1.178 personas en los botes, y éramos más de 2.200 a bordo. Vi a una madre con un niño pequeño. No sé qué me impulsó a ayudarla. Quizás fue el miedo, quizás fue la desesperación, pero le di mi lugar en el bote. Cuando lo hice, supe que no saldría vivo de esa noche. El frío ya se colaba en mis huesos, y el barco se inclinaba cada vez más. El Titanic era un palacio que se estaba desmoronando. El agua lo reclamaba, habitación por habitación, pasillo por pasillo. Recuerdo ver el salón principal, donde horas antes la gente bailaba y reía, ahora, solo había agua y silencio. El barco se inclinó. Lo sentí bajo mis pies. Los gritos llenaban el aire,
Pero todo se mezclaba en un caos de sonido y desesperación. Sabía que no había vuelta atrás. El Titanic, ese coloso de hierro, estaba a minutos de desaparecer para siempre. A las 2:20 de la mañana, el Titanic se partió en dos. El océano lo reclamó. Mientras el agua helada me envolvía, sentí como el tiempo se detenía. Todo lo que alguna vez fue, estaba desapareciendo en el abismo. Mientras el mobiliario y los restos del barco descendían lentamente al fondo, las burbujas y las sombras se mezclaban en una danza macabra bajo el agua. El gigante se hundía, y con él, las historias de miles de vidas. El agua no era solo fría, era mortal. Te robaba la vida lentamente, cada respiración era más difícil que la anterior. La temperatura del agua era de -2 grados centígrados, suficiente para matar a un adulto en menos de 30 minutos. Vi a muchos perecer esa noche, tragados por el mar oscuro. La fuerza del océano era implacable, y el Titanic desapareció en su abrazo gélido. Hoy, el Titanic yace en el fondo del Atlántico, a más de 3.800 metros de profundidad. Sus restos, cubiertos de una capa de óxido, se descomponen lentamente. Una bacteria, una especie diminuta, se está comiendo el acero, desintegrando lo que queda de ese gigante. Lo que alguna vez fue un símbolo de poder y grandeza, ahora es un mausoleo en el fondo del mar. El Titanic, con sus 269 de largo y una altura equivalente a un edificio de 11 pisos, era la joya de la ingeniería náutica de principios del siglo XX. Su construcción implicó el uso de más de 3 millones de remaches y movilizó a miles de trabajadores en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, un verdadero símbolo del poder industrial de la época. A pesar de esto, hoy reposa a más de 3.800 metros de profundidad, a unas 370 millas náuticas al sureste de Terranova, y ha sido reclamado por el océano, transformado en un reino de oscuridad y silencio. Muchos sueñan con levantarlo, pero el océano ya lo ha reclamado. En 1985, el Dr. Robert Ballard y su equipo fueron los primeros en localizar los restos del Titanic, utilizando tecnología pionera para la época, un vehículo submarino no tripulado llamado Argo. Ballard, que inicialmente fue encargado de buscar submarinos nucleares hundidos como parte de una misión secreta durante la Guerra Fría, aprovechó esa misma tecnología para encontrar el famoso transatlántico. Los sueños de rescatar el Titanic han sido frustrados no solo por la abrumadora presión en las profundidades del océano, sino también por la fragilidad del barco. La nave está dividida en dos secciones principales, y la proa, aunque reconocible, está seriamente dañada. Además, las estructuras de acero se desintegran progresivamente debido a bacterias que, de manera lenta pero implacable, lo devoran, formando lo que algunos llaman herrumbre viva. Cada año, hay expediciones que descienden para ver los restos del Titanic. Algunos lo llaman fascinación, otros lo llaman respeto. Pero la verdad es que, al bajar al fondo del mar, se corre el riesgo de dañar lo poco que queda. Estas expediciones, que comenzaron en 1987, no solo han permitido estudios científicos, sino que también han provocado controversia debido a la recuperación de artefactos que algunos consideran un saqueo de un cementerio. Hay quienes han intentado llevarse recuerdos, pedazos de historia, sin darse cuenta de que lo que queda debe ser dejado en paz. Mi historia es solo una entre miles. Algunos sobrevivieron, muchos no. Pero la lección sigue siendo la misma: somos vulnerables. Ningún barco, por grande o insumergible que sea, puede escapar del poder de la naturaleza. Al final, la tragedia del Titanic nos recuerda que, por mucha tecnología o poder que alcancemos, siempre estamos a merced de las fuerzas implacables del planeta. Si te ha atrapado esta historia, dale al like y no olvides suscribirte para más relatos como este. Ayúdame a seguir contando estas historias que nos hacen reflexionar sobre nuestro pasado. Gracias por ver este vídeo.